Estamos en vivo En directo. y a todo color con nuestra clase de Romanos, cartas de Rab Shaul a los Romanos, capítulo 9. Y no terminamos la semana pasada, así que vamos a concluir el día de hoy. Hoy ahí estoy. Bueno, entonces nos quedamos por ahí en la parte de verso 20-21. ¿Sí o no? Sí. ¿O fue el otro? No, sí, fue ahí. Romanos 9:21. La última pregunta fue cómo entiende usted el término de elección. ¿Cómo entiende usted el término elección? Ajá. ¿Ok? Y bueno, ¿quién la va a responder? Aleida. Como un acto soberano de Hashem para ejecutar su voluntad. Yo, Aleida. Muy bien. Decíamos la semana pasada que al hablar de elección por default, entonces entendemos que hay quienes no son elegidos o son desechados, ¿sí? A veces se nos pasa un poquito eso, ese pensamiento. Hablábamos acerca de que cuando Yeshua eligió a los 12, los elige entre un número grande de seguidores que ya tenía. Entonces fueron 12 los elegidos. Los demás, pues gracias por participar, pero no son elegidos. Recuerdo que se mencionamos acerca de pues de que dentro del grupo de elegidos, algunos formaban parte usábamos la figura del Mizcán, decíamos, algunos forman parte de quienes van a estar dentro de los atrios del templo, otros dentro del lugar santo, otros dentro del lugar santísimo. La hermana Ángela mencionó acerca de la novia, de las doncellas y de los invitados a la boda, o sea, hablando de diferentes grupos dentro de los elegidos. Hablamos la semana pasada y hicimos mención que aún dentro de Israel, que Israel siendo el pueblo elegido, hay quienes pues se quedan fuera, ¿sí? Se quedan fuera. Mencionaba acerca de lo que enseña el Midrash, acerca de la salida de Egipto, en donde se habla de que muchísimos judíos, más bien israelitas, perecieron por no creerle al Eterno y por no celebrar Pesaj. Así como también otro Midrash habla de que muchísimos israelitas prefirieron quedarse en Egipto. Se habla de un gran número. Estuvimos hablando de alrededor de 4 millones de personas, ¿no?, que salieron. Decíamos alrededor de 2 millones o 3 millones de israelitas que salieron, pero hay un Midrash que dice que cerca de otro millón se quedaron en Egipto por libre voluntad, ¿sí? Decidieron quedarse en Egipto, decidieron que estaban mejor en Egipto. Entonces, mencionamos esto por lo que dice Rab Shaul cuando habla de este tema, y nos damos cuenta que aún dentro del pueblo elegido puede haber personas que se queden fuera. Entonces es importante entender el término elección, de qué es de lo que estamos hablando
cuando hablamos de elección. Entonces entiéndase, hablando de personas, que el Eterno elige a algunas personas para salvación y a otras obviamente para perdición, ¿no? O condenación. Que el Eterno entonces ha creado personas para que vayan a la perdición. Y cuando se habla de predestinación, suena todavía más fuerte el término, ¿verdad? Predestinación. Se habla de que el Eterno ha forjado el destino de personas para que vayan a la perdición. Y aquí es donde mucha gente cuestionaría. De hecho, mucha gente cuestiona, ¿no? esa doctrina y dice que, pues, que no es una doctrina real en las Escrituras. Sobre todo porque personas que no quieren reconocer en Dios el aspecto que tiene que ver con, voy a decirlo de esta manera, se va a escuchar medio hereje, medio blasfemo, pero mucha gente no quiere reconocer el lado oscuro de Dios. ¿Sí? Les suena como algo que no puede ser. O sea, el Eterno no puede tener ninguna relación con el pecado, con el mal. Y entonces el Eterno es toda bondad. El Eterno todo, Él es bueno, Él es misericordioso, pero Él no puede originarse en el Eterno absolutamente nada de maldad. Entonces, ¿qué pasa con el mal? ¿Sí? ¿Qué pasa con el mal? ¿Sí? Pues si el Eterno creó todo, pues también creó el mal. Eso, la lógica nos indica eso, ¿no? Pero la mente teológica de muchos rechaza ese pensamiento. Entonces, ¿recuerdan la vieja pregunta de quién hizo al diablo? Que solía ser un viejo amigo de bendita memoria, ¿verdad? Siempre él hacía esa pregunta en los concilios de iglesias o de pastores. ¿Quién hizo al diablo? Era su pregunta más difícil. Y pues todos se sorprendían con la pregunta. ¿Quién hizo al diablo? Pues Dios lo hizo, ¿no? Dios creó todas las... No, decía él, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, el diablo se hizo solo. Él decía que el diablo se hizo solo. Dios creó a Luzbel, ¿verdad? Decía él. Dios creó a Luzbel, pero el diablo se hizo diablo cuando se rebeló contra él. Y esa era su teología, su manera de entender. Pero, pues, siendo estrictos, no le puedes adjudicar al diablo algo que no es. Pues el diablo no, pues, ¿qué hace el diablo? ¿O quién es el diablo? Como dice el salmista, ¿quién soy yo? ¿O quién es el hombre? Los judíos no creen en el diablo. Para que tengas de él memoria. No, el judaísmo no. O sea, lo manejan de otra manera, ¿no? El tema del Satán. Pero pues, no le podemos quitar crédito al Eterno de absolutamente nada. Tampoco del mal. Porque entonces ya no sería el Shaddai. Ya no sería el Todopoderoso. Si algo se le puede escapar de control al Eterno, el universo ya es un caos. Ya no sería todopoderoso. ¿Ya no? No controlaría todo. ¿No? O sea, si el diablo puede hacer lo que quiera, o un demonio, o tú o yo. O si estás diciendo que se creó él mismo es porque puede crear otras cosas entonces también. O sea, Exacto. los creadores, estás hablando. O sea. Entonces nada se escapa del control del Eterno.
El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿quién lo creó? ¿Quién lo plantó en medio del huerto? Y ahí está el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento del mal? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Hay una figura en la parashá semanal que me impactó mucho cuando estaba meditando en eso. Y que es, dice el rabino Dan Ben Abraham, uno de los versos más poderosos de la escritura, cuando se dice que Israel avanza por tierra seca dentro del mar de juncos, y que el ángel del Eterno que iba a la cabeza, que iba delante del pueblo de Israel, dice, se mueve hacia la retaguardia. Y la gloria del Eterno, que también iba al frente, se mueve también a la retaguardia, para quedar entre el campamento de Israel y entre el campamento o mejor dicho, entre el ejército egipcio que venía detrás de ellos. Entonces, el ángel del Eterno se pone ahí y la gloria del Eterno se pone ahí. Ahora, la escritura dice que la gloria del Eterno acompañaba al pueblo de día en forma de una nube oscura, una nube de oscuridad para darle sombra, para cubrirlos del sol, y de noche como una columna de fuego. Entonces ahí tenemos la gloria del Eterno manifestada de dos maneras, como luz y sombra, o luz y oscuridad. Eso es un concepto muy interesante. Y en el pueblo de Israel la veías de día de una forma y de noche de otra. Pero cuando ocurre esto de la persecución por adentro del mar, y cuando la gloria del Eterno se pone ahí, es la única vez en las Escrituras en donde la gloria del Eterno se manifiesta de las dos maneras al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque dice ahí la Torá, hacia el campamento o hacia el ejército de Faraón está la nube de oscuridad. Hacia Israel, la columna de fuego. O sea, al mismo tiempo los dos aspectos, las dos manifestaciones del Eterno, las dos caras, si usted lo quiere decir así, del Eterno. Entonces, cuando les digo el lado oscuro de Dios, es como esa parte. Sí. Entonces, muchas personas no quieren ver o no quieren pensar en que el Eterno haga esas cosas, como crear gente para que vaya a la perdición. O sea, se considera algo injusto. Por eso decíamos que, ¿cómo suena esto? ¿Suena como algo justo o como algo injusto? Suena como algo injusto. Sí. Pero dice que hizo vasos de perdición en un texto de la... Sí, exactamente. Aquí mismo, ¿no? En Romanos. O sea, para darnos como una lección sobre la soberanía del Eterno. Pero nosotros tenemos la tendencia de juzgar. Iván dice, es difícil de asimilar ese concepto de que hay gente que está destinada a la perdición, porque muy personalmente a mí sí me duele pensar que gente que quiero y amo no sea salvada, pero es algo que hay que aceptar y solo Yahweh sabe quién es salvo y quién no. En ese sentido, pienso en Dios como en un escritor, el cual hace personajes para que cumplan un rol importante, y cuando cumplan ese rol tendrán que deshacerse de dicho personaje, porque ya cumplió su función. En ese sentido somos como los fans de la obra que hacen tremendo berrinche por quitar a determinado personaje. Pero es el autor el que está llevando la obra y sabrá por qué elimina cierto personaje o no.
Pues muy bien, muy buena ilustración que usa Iván. Sonó mejor que la de los vasos que dice Pablo aquí, ¿verdad? Porque eso lo escribió Pablo, lo que decía la hermana Hilda, lo escribió Pablo. Vasos de honra, vasos de deshonra, pero es una manera de entenderlo. O sea, puede haber 1000 ilustraciones. La cosa es entender el concepto. ¿Sí, Sergio? Iba a decir algo así casi como lo que dijo una vez un rabino, escuchaba que él decía que si el Eterno es creador de todo, Él maneja todo y Él hace todo, decía, ¿qué sucede con las personas que hacen el mal? Dice, ¿qué sucede con esas personas? Dice, si el Eterno maneja todo, entonces, y si Él pone todo ahí, entonces la persona cuando comete algo malo, ¿de quién es la culpa? Decía, ¿de quién es la culpa? Y él daba la explicación. Dice, probablemente todos pensarían, no, pues si el Eterno maneja todo y hace todo, y nada se le escapa, entonces el Eterno mandó a hacer algo malo a esta persona, o mandó a hacer algo, o hizo esto malo para que la otra persona hiciera muchas cosas malas. Y él decía, eso queda nada más a disposición de lo que él mismo nos dio, de libre albedrío, porque probablemente dicen que la ocasión hace al ladrón, pero si tú en tu interior decides no robar en esa ocasión, te has salvado de ser un ladrón. Pero Sí. si tu libre albedrío te deja, o tú mismo, en tu libre albedrío, en tu inclinación al mal, robas en esa ocasión, te vuelves un ladrón. Y él decía, explicaba eso, dice, ese libre albedrío de que él mismo nos ha dado. Sí. Y recuerde que el Eterno conoce todo, dice Pedro, en su presciencia. O sea, el Eterno conoce de antemano todo lo que va a ocurrir. Mas, como dice el rabino, no necesariamente es que el Eterno te esté ordenando que hagas aquello mal. O sea, eso tú lo estás decidiendo. El Eterno sabe que lo vas a decidir, porque Él lo sabe todo. Y muchos se enredan en esta cuestión y dicen, bueno, y si sabe, entonces ¿para qué hizo esto? A ver, ¿Para qué pone el ejemplo del árbol? el ejemplo del árbol. ¿Para qué? Si sabías que le iba a comer, ¿para qué pones el árbol? No lo pongas y te evitas todo. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Recordemos que el Eterno, la Escritura dice, todo lo hace perfecto. Todo lo hace de manera perfecta. ¿Sí? Entonces, el concepto de lo que estamos viendo es su soberanía. O sea, Él es quien hace, quien quita, quien pone. Como dice Iván, como el ejemplo de un escritor. Decían hace mucho acerca de este personaje que conocemos en México, Chespirito, don Roberto Gómez Bolaños, que le pusieron Chespirito comparándolo con Shakespeare, ¿no? O él mismo se llamó así. Lo cierto que todos quienes lo conocieron decían, pues era un genio. Este hombre era un genio en la cuestión de escribir. O sea, él escribió todos los personajes, él escribía todas las historias, todos los sketches que hacían. O sea, él hacía todo eso. Hubo algunos personajes que trabajaron con él que se hicieron muy populares, muy famosos. El famoso Kiko, por ejemplo, ¿no? Y que en su momento, este personaje de Kiko, platicaban los otros actores, se le subió tanto la fama que decía, el chavo no es nada sin mí, sin el personaje de Kiko. O sea, como si Kiko era lo más importante. Y otro de los personajes le decía, ¿tú no te das cuenta que Roberto, o sea, Chespirito, con un plumazo acaba contigo? ¿Sí? Él es el que escribe la historia, pues allá apacíguate. Porque si él quiere, mira, ahí nada más escribe algo y te desaparece. Y se acaba tu personaje, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? ¿Quién tiene el poder? El que escribe la historia. ¿Sí? Él es el que va a decir lo que hace cada personaje, usando la figura que nos compartía Iván. Entonces aquí, ¿quién es el autor? El Eterno. Él es el autor, Él es el que está escribiendo o el que escribió toda esta historia. Él decide los roles de cada quien. Por eso, en la actualidad, en donde hay tanta cuestión con lo de la ideología de género,
y que no, pues que cada quien decide lo que va a hacer y que todo eso es blasfemia, todo eso es herejía, porque todo eso ya está decidido por el que escribió el guión, el que escribió y el que diseñó los roles. ¿Qué es lo que una mujer tiene que hacer? ¿Qué es lo que un hombre tiene que hacer? Etcétera. O sea, ya está escrito. Tú no vas a inventar nada. Pero hoy en día están sacando una de inventos, ¿no? No hay nada nuevo bajo. Están descubriendo cada cosa según la gente. Y el Eterno, cuando Rab Shaul dice que él, si él ha creado vasos de deshonra y vasos de honra, ¿quién puede cuestionar eso? ¿Sí? ¿O quién te cuestiona a ti? Porque usa esa figura porque nosotros como personas también adoptamos ese papel. También lo hacemos con las cosas que usamos. Nosotros hay cosas que agarramos y usamos para cierta función y otras que no. Por decir algo, un trapo. Puedes tener un trapo que para otra persona va a ser un trapo. Dos trapos son dos trapos, es lo mismo. Pero a lo mejor tú dices, no, este trapito yo lo tengo para mi rostro, ¿verdad? Y este otro trapito lo tengo para limpiarme los zapatos, por decir algo. Entonces yo no voy a usar el trapito que uso para limpiar mis zapatos, no lo voy a usar para limpiarme el rostro. O sea, para eso tengo este otro. Entonces, Rab Shaul usa esa figura y dice, nosotros lo hacemos también todo el tiempo. Agarramos cosas de la creación y les damos un destino. Y a muchas cosas les damos un destino de deshonra, de basura, de desecho y no de algo bueno, ¿verdad? Sí, Sergio. Como aquí en la comunidad hay una escoba especial Para afuera y para barrer aquí afuera del patio. No vas a usar la basura con la que recuerdas los desechos del perrito para aquí adentro. No va. Sí. Y los dos son escobas. Y los dos son escobas. Al fin y al cabo los dos sirven para barrer. ¿Y por qué decides eso? Entonces alguien te podría cuestionar y decirte, oye, ¿por qué haces eso? Sí. Son mis escobas. Así como se rió Perle, porque nos da risa porque, ay, o sea, ¿por qué me van a andar cuestionando eso? Así el Eterno le da risa de nosotros, ¿no? Estos que me van a andar cuestionando lo que yo hago con mis criaturas, o sea, así uno va, bueno, lo que yo hago con mis escobas es cosa mía, o lo que hago con mis trapos, o lo que hago con mis vasos, o lo que hago con mis cepillos en la casa, si se fijan tenemos un montón de cosas que usamos para honra y deshonra, ¿sí, hermana? Pero, pues, un ejemplo puede ser que el vaso de deshonra a veces o muchas veces o lo general sirve para vaso de honra. O sea, ayuda o como decir, nos ha hecho a veces cambiar o muchas circunstancias que suceden por mirar los vasos de deshonra. Algo así. Sí, no, o sea, tienen una función y hasta aquí, hasta donde lo va encaminando el tema, Rab Shaul pareciera estar afirmando que los vasos de deshonra están definitivamente perdidos, pero no. O sea, dentro de la soberanía del Eterno está el mostrar misericordia de quien quiere. Exacto. Y a pesar de que se pudiera decir que están predestinados a eso, pues en la historia de la Torah vemos que todos tienen su oportunidad. O sea, por ejemplo, él fue el primogénito y no porque iba a actuar de mala manera, se le dijo, o sea, nada más se le dijo ahí cuando nacieron que el menor iba a ser al mayor, pero no que él estaba destinado a, porque tuvo su oportunidad. O sea, no es de que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues ya te vas a armar de cuenta, vete por allá, no sirves para nada y va a pasar esto. O sea, no, porque el Eterno les da oportunidad. O sea, lo que el Eterno pone sobre la mesa es el tema de su soberanía. Sí. Como diciendo que a él nadie le va a decir, o sea, cómo hacer las cosas.
Y dentro de su soberanía, esa soberanía se inclina hacia los dos lados. Tanto para el lado de tener vasos de deshonra, o sea, si yo quiero crear personas para que se pierdan, ¿qué con eso? Y si quiero que esas personas que supuestamente están perdidas, y si de último momento las quiero rescatar, ¿qué? ¿Quién me puede decir algo? Si aún, voy a exagerar, ¿no? Si aún del mismísimo infierno, que dijera el Eterno, si aún del mismísimo infierno quiero ir por ellas y sacarlas de ahí y traerlas a la redención, ¿qué? ¿Quién puede cuestionar eso? ¿O quién me va a decir algo? Entonces, eso es lo que él pone sobre la mesa, ¿no? Su soberanía. Al final de cuentas, él es quien decide quién se salva y quién no. Y de dónde él lo va a sacar. O sea, el Eterno no va a seguir un patrón. Nosotros somos los que nos gusta o nos encanta ser patrones, ¿sí? Hacer modelos y que así tiene que ser. ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Nosotros somos los que nos gusta cuestionar. Ya no tiene solución. A nosotros nos gusta juzgar, ¿verdad? Está bien, estaría bien. ¿Mandé? Dice, ¿qué tal si al último todos somos salvos? No, estaría excelente. Existe, o sea, existe también, obviamente, esa teoría, ¿verdad? ¿Sí? Misericordia es insondable. Y si así fuera, o sea, ¿quién puede cuestionar, ¿verdad? ¿Quién podría decir algo? Entonces, eso es lo que él aquí explica, porque se pone el tema de la elección, ¿sí? De unos elegidos para esto y otros elegidos para aquello. Decía un maestro que es como si el Eterno metiera la mano así en un recipiente. Pensemos nosotros como en una gran olla llena de frijoles y metes la mano y pues agarras un puño y dices, bueno, estos van a ser los elegidos. Y decía el maestro, pensar en la elección sería como si el Eterno hiciera así. Esa es la manera que él lo visualizaba, pero pues ¿cuál es la forma correcta de visualizar esto? Ya dijimos, puede haber 1000 ilustraciones, pero lo importante es entender el concepto, que el concepto es real, que el concepto es bíblico, que el concepto existe. Pero el saber quién es elegido y quién no es algo que está en la competencia nada más del Eterno. O sea, nosotros no. El problema es que nos encanta. O sea, nos encanta y nos encantaría saber quién es elegido, quiénes son y quiénes no. Que nos gusta juzgar. Porque nos gusta juzgar. Pero no se nos es dado eso. Dice el hermano Carlos: la elección es incondicional, la soberanía del Altísimo es sobre todo, no hay nadie que le diga qué hacer, así es. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Es algo de lo que dice Rav Shaul. O sea, lo que sí tenemos que pensar todos, los creyentes, es lo que Rav Shaul tenía clarísimo, cuando él decía no que lo haya alcanzado ya. O sea, prosigo a la meta. Y por eso dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? O sea, tampoco es que está juzgando, haciendo menos a nadie, sino pone un desafío para todos. Es como cuando dicen, está poniendo la vara muy alta. Pues sí, de eso se trata. De hecho, ¿cuál es la vara alta para nosotros? Es Mashiach. Y como decía un buen amigo, no te conformes con menos de Mashiach. No te conformes con menos de Mashiach. O sea, está bien admirar a los personajes bíblicos, a Daniel, a Moisés, a Juan el Bautista, a todos los demás, pero no te conformes con menos de Mashiach. El modelo a seguir es Mashiach. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Él es la meta. Y no Moisés, y no Juan, y no nadie. Mashiach. Entonces la vara está bien alta. Esa es la realidad. Pero ahí es donde tenemos que estar apuntando, ahí es donde tenemos que estar viendo.
No nos podemos quedar menos o no nos podemos quedar atrás. Entonces, la Escritura en todo momento nos desafía para estar viendo a Mashiach. Dejar de ver lo demás. ¿Sí? Iván dice, en cierta forma, el no saber quién es salvo y quién no, nos motiva a santificarnos y apresurarnos. Exactamente. El no saber quién es salvo y quién no, sobre todo, empezando por mí, ¿verdad? Si yo no sé con certeza si soy salvo, pues voy a vivir mi vida, dedicar mi vida a procurar la salvación. Ese es el mensaje de la Escritura. Procurando la salvación. Entonces, que soy un elegido, sí, pero escrituralmente que seas un elegido todavía no te asegura nada. Todavía falta la perseverancia. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? Ni se les ocurra pensarlo. Pues a Moshe dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Así que no depende de los planes del hombre, ni de cuánto empeño invierta en su correr, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice del faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Pero, ¿levantarás una objeción? ¿Por qué, pues, inculpa? Pues, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para discutirle a Dios? Dirá el que es formado al que le da forma, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso sagrado y otro para uso secular? Lo que decíamos acerca de los vasos, ¿no? Aquí aparece. Entonces, pone de manifiesto aquí la Escritura la soberanía del Eterno. Por eso decíamos, lo que está sobre la mesa es la soberanía del Eterno. Y las palabras ahí claves, ¿qué puedes decirle? ¿Cómo puedes cuestionar al Eterno? La pregunta es, ¿cuestionaría usted el proceder del Eterno en cuanto a la redención? ¿Le parece justo que personas sean creadas para ir a la condenación? Pues podemos hacerlo humanamente, ¿verdad? Y cuestionar. Pero si nosotros no somos justos, ¿cómo vamos a emitir un juicio justo? ¿Se acuerdan de Job? El libro de Job es apasionante, ¿no? Por el lado que se le vea. Siempre me ha gustado muchísimo el libro de Job, pero todavía más ahora en la perspectiva hebrea, cuando podemos ver en el libro de Job algo más que la historia de un hombre. Cuando aprendemos a ver en Job la historia de la redención o un cuadro de la redención, cuando aprendemos a ver en Job la figura del pueblo de Israel, o sea, te da otra perspectiva. Pero una de las cosas que hizo Job fue cuestionar al Eterno. ¿Y sobre qué lo cuestionó? ¿Sobre otra gente? No, sobre sí mismo. La Escritura de hecho resalta que Job en todo se mantuvo en su rectitud. Pero sí ya fue mucha la presión y llega un momento donde Job pues ya desesperándose maldijo el día que nació. Ya empezó a cuestionar, no, pues ¿para qué me creaste? No sé qué. Entonces cuando Job cuestiona, el Eterno respondió. Y sin lugar a dudas, los capítulos de Job más apasionantes los vamos a encontrar a partir del capítulo 38, que es cuando el Eterno le responde a Job. Cuando el Eterno le dice, bueno, ya te atreviste a hablar, ya te atreviste a cuestionarme, ahora, ¿qué le dijo el Eterno? Amárrese los
y usted me va a escuchar a mí. Y vámonos, y que empiece el Eterno. Entonces, todo lo que el Eterno le dice a Job es muy fuerte. Oh, pues, vamos a ver, Job, tú que todo lo sabes, ya empieza el Eterno a hablar con ironía también. Tú que todo lo sabes, a ver, dime, ¿dónde estabas cuando yo hice esto y aquello y el mar? Seguro que tú sabes, has de haber andado por ahí, ¿no? Pues, digo, si me cuestionaste es que estás a mi altura, ¿no? Seguro andabas por ahí. A lo mejor hasta andabas creando otro planeta, no sé. Es que qué duro que el Eterno te hable de esa manera. Y luego dice que le habló desde un torbellino. O sea, de por sí la figura, no sé, yo tengo como que una fijación con los tornados. Y la figura ahí es un tornado. O sea, el Eterno se le manifiesta a Job en un tornado. Entonces, pues yo creo que sí te intimida, ¿no? Un tornado ahí. Entonces, el Eterno le habla desde el torbellino. Entonces, imagínate la fuerza del tornado ahí, Job ahí. Y escúchame. Entonces, ahí, todo lo que habla el libro de Job, capítulo 38, 39, 40, hasta el 42, es una lección acerca de la soberanía del Eterno. Si alguna vez, hermano, hermana, te entra en tu mente esto de cuestionar al Eterno, inmediatamente dirígete ahí a Job, capítulo 38, y adopta el papel de Job y escucha lo que el Eterno te dice. Para poder entender la soberanía del Eterno. Y entender que en esa soberanía Él va a hacer las cosas como Él quiera. Entonces, ¿podemos cuestionar? Pues podemos, porque el Eterno nos ha dado libre albedrío, la voluntad de decidir, que la única manera de poder compensar todo esto y la manera en que la soberanía del Eterno funciona respecto al ser humano tiene que ver en gran manera con el libre albedrío. Recuerde que el poder más grande que el Eterno le ha otorgado al hombre es la libertad de decidir. Entonces tú decides. Y ahí es donde la soberanía del Eterno funciona para con el ser humano, en la libertad de decidir. ¿Quieres cuestionar al Eterno? Puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo. Nada más que va a haber consecuencias. ¿Sí? Va a haber consecuencias. Entonces, ¿cuestionaría usted el proceder del Eterno en cuanto a la redención? Yo diría, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a cuestionarlo? ¿Qué debemos hacer? Tratar de entenderlo. Tratar de entenderlo es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el proceso de redención? ¿Cómo entro yo en ese plan de redención? ¿Qué puedo hacer para que alguien a quien yo quiero mucho entre en ese plan de redención, en ese proceso de redención? ¿Sí, hermana Feli? Ahorita que dice algo de cuestionar, en la semana estuve platicando con una compañera. Ella urgentemente me estaba platicando por WhatsApp que tenía sus enfermos, que tenía muchos problemas. Y entonces ella dice que el muchacho le detectaron tuberculosis, pero que su cuerpo estaba todo lleno de enfermedades. Por ejemplo, sus pulmones creo que estaban con bastante líquido. Y entonces dice que su hijo le empezó a cuestionar a Dios y que le empezó a decir cosas así. Y que le dijo, le estaba reclamando
y que la niña de él en ese instante empezó a arder de bastante fiebre y que le dice, ¿qué quieres? Aquí estoy yo, si quieres puedes llevarme a mí, pero a mi niña no. Y entonces y dice que el muchacho tanto que empezó a llorar, porque ellos eran creyentes, ¿verdad? Pero pues ya se habían alejado. Y entonces dice que el muchacho se fue al baño y empezó a vomitar bastante. Y entonces ya al otro día lo llevaron al doctor y le dijeron que no tenía nada, que prácticamente sus pulmones pues estaban normal, no tenía nada. Ahí hubo una respuesta, ¿verdad? Algo de lo que hablábamos hace rato, de que en la prueba luego viene también el milagro. Y muchas veces el Eterno nos está hablando a través de eso. Hay un mensaje ahí. Entonces ahí lo importante en esto que nos platica la hermana es que las personas involucradas entiendan el mensaje. El milagro ahí está, la prueba ahí está. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Lo entendiste? Porque a final de cuentas, si no lo entiendes, prueba, puede venir otra. ¿Sí? Prueba, puede venir otra. Lo importante es entender el mensaje. No va a haber esa transición si no lo entiendo. Exactamente. No va, si no pasa nada, si no se da la transición, si no hay el cambio. Pero si el Eterno ha elegido a esa persona, o sea, va a venir otra cosa. Va a venir otra cosa hasta que la persona haga esa transición. ¿Sí? Entonces, no se trata de cuestionar al Eterno, no se trata de cuestionar sus métodos, sino más bien se trata de hacer las preguntas correctas. Como decíamos, ¿no? De conocimiento, se trata de ver, Padre, tú tienes un plan. Si yo quiero ser parte de ese plan. Cuando el Eterno le dice a Moisés, tú vas a ser mi libertador, tú vas a ir a Egipto y vas a sacar a Israel de Egipto. O sea, el Eterno pudo haber hecho las cosas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Lo hablábamos en su momento. Pero todo nos indica en las Escrituras que el Eterno le gusta hacer las cosas de la manera difícil. Entonces, ¿creen que es sabio cuestionar eso? Señor, ¿por qué siempre así tan difícil, hombre? Mejor vámonos por lo fácil. Mira, eso no es sabio. ¿Qué sí es sabio? ¿Qué sí sería sabio? Si yo ya sé que el Eterno le gusta hacer las cosas de la manera difícil y yo soy parte del equipo del Eterno, ¿qué sería sabio de mi parte? ¿Sí? Padre, dame la fuerza, Padre, dame la capacidad, Padre, dame la paciencia, dame la sabiduría, porque se me hace bien difícil todo esto, pero quiero hacerlo, o sea, no me quiero quedar afuera. Pero ayúdame. Como los discípulos, ¿qué hicieron? Padre, mira, ya nos están amenazando, mira, vienen sobre nosotros, mira, allá golpearon a unos, ya tienen a otros en la cárcel, dicen que nos van a matar. Padre, no queremos intimidarnos, no queremos asustarnos, queremos seguir adelante. La cosa está difícil, ayúdanos. O sea, te adaptas. No cuestionas. Porque si no caes en lo que, como los israelitas, ¿verdad? Ya ves, Moisés, por eso te dijimos, estábamos mejor en Egipto, no, hombre, a eso nos trajiste, a morir aquí nada más. Espérense tantito, todavía ni ven lo que el Eterno tiene preparado. Ahora, cuando la Torah dice que los israelitas murmuraban, tampoco crean que era todo el pueblo. Obviamente había de todo. Sabemos que era una facción, ¿sí? Los que cuestionaban, los rebeldes, los de siempre.
Pero seguramente había quienes como Josué, como Caleb, Aarón, quienes estaban ahí, quienes respondían, apoyaban a Moisés y todo el tiempo. Entonces, no es sabio cuestionar al Eterno. Lo que es sabio es tratar de entender el proceder del Eterno, adaptarnos a ese proceder, ponernos a sus órdenes y pedirle la capacidad para salir adelante en medio de todo eso. Eso sí es sabio. Y termina el capítulo diciendo, ¿y qué si Dios, lo que comentamos hace rato, ¿no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó tolerantemente los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente retornará. Pues se ha fijado un exterminio rebosante de justicia, un exterminio totalmente decidido por Yahweh de los ejércitos en medio de la tierra. Y como antes dijo Isaías, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma habríamos venido a ser, y semejantes seríamos a Gomorra. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe que obedece. Mas Israel, que sigue la ley que promete justicia, no ha alcanzado lo que ha sido prometido en la ley misma. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe obediente, sino por legalismo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no se apresure. Y sobre estos versos dice, identifiquen los versos anteriores a las dos casas. ¿Cuándo está hablando de Judá y cuándo de Efraín? De Efraín, cuando le dice que donde se les dijo que no era su pueblo, va a ser su pueblo. De Efraín. Ajá. ¿Ok? ¿Dónde más identifican a casa de Judá ahí o a casa de Efraín? Remanente pequeño. Cuando habla de un remanente pequeño, ¿de quién está hablando? De Judá. ¿De Son Judá? las dos tribus. ¿Ok? Y porque Judá era una pequeña extensión del pueblo. Pensaba yo que era más arriba cuando decía los hijos naturales y los hijos. ¿Cuáles eran los hijos? Donde dice que Israel corría tras la ley de justicia, pero no alcanzó la ley de justicia, no es de Judá. Ahí habla de Judá, ¿verdad? Ahí está hablando de Judá. La promesa y los hijos naturales. Verso 25 habla de Efraín, dice hermana Ketita. Ah, sí. Muy bien. 25 y 26, esto es la profecía. Pero fíjese, ¿qué conclusión podemos llegar de todo lo que dicen estos versos? Quiere decir, o sea, todo lo dicho aquí, que aún el pueblo elegido se encuentra bajo riesgo de condenación. Claro. Sí, sí, ¿verdad? O sea, ya desde antes lo había manifestado así Pablo, desde capítulo 2, capítulo 3, que todos estamos bajo condenación. El hecho de, ya, mire, aquí ya habló de justificación, ya habló de elección, de predestinación, ya habló de salvación pasada, presente y futura, ya habló de todo eso, y a estas alturas del capítulo 9 nos hace otra vez sentir que no puedes cantar victoria, y que aún
el pueblo elegido se encuentra bajo riesgo de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque algunos se apartan del camino. Por ejemplo, había muchos hermanos, ¿verdad?, que ya conocen los pactos, conocen todo del Padre Eterno, y luego de repente les llega una prueba y ellos, en vez de seguir adelante, pues se quedan atrás y se hacen fríos, ya no quieren seguir. Exacto. O sea, sí, esa posibilidad siempre va a estar ahí latente, ¿verdad? Entonces, recuerde que esto se trata de perseverar hasta el fin. hasta el final. Rab Shaul dijo, cuando escribió la segunda a Timoteo, y que escribió aquellas palabras en donde dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, y que por lo demás me está guardada la corona, ¿sí?, de la justicia, la cual el Eterno juez justo dará a todos aquellos que aman a Mashiach y que esperan su venida. Pero ¿cuándo escribió Pablo eso? Dicen los historiadores que esa carta, la segunda a Timoteo, la escribió el mismo día de su ejecución. El mismo día de su ejecución. Por eso es que él dijo, pues creo que ya acabé, ¿verdad? Ya al rato me van a ejecutar, ya esto ya, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces por eso él decía, acabé la carrera, ¿sí? O sea, estoy llegando a la meta. Pero mientras no podemos decir. Antes este mismo es el que dijo, prosigo a la meta. No que lo haya alcanzado ya, pero ahí voy. Pero como aquí pues ya era el día de su muerte, dijo, pues bueno, ahora sí voy a atreverme a escribir esto, al cabo que pues ya terminé, ¿sí? Pero esto se trata, hermanos, de terminar la carrera, de llegar a la meta. Puedes haber estado 20, 25, 30 años en el camino, pero si lo abandonas, todo se pierde. Nada sirvió. De nada sirvió. Hay que acabar la carrera. Entonces aquí la respuesta se pregunta de ¿por qué? Pues porque siempre existe la posibilidad de abandonar el camino, ¿sí? El desánimo, etcétera. Hay muchas cosas. ¿Sabe usted lo que es una promesa condicional? Hermana Ángela nos comentó que Efraín, a partir del 9:23 hasta el 9:27, Judá a partir del verso 29. Bueno, lo puso con signo de interrogación, hermana, eso es trampa. Nos está preguntando. ¿Qué es la promesa condicional, hermanos? Que hay que cumplir con ciertos requerimientos para que puedas obtener el beneficio de la promesa. Muy bien. O sea, yo te doy esto siempre y cuando tú hagas esto otro. Hay promesas condicionales, hay promesas incondicionales. Por ejemplo, el amor de Dios es incondicional. O sea, Dios no necesita que hagamos nada para amarnos. Él nos ama incondicionalmente. Pero hay otras cosas que sí son condicionales. Entonces todos entendemos lo que es una promesa condicional. Entonces la siguiente pregunta ¿es la promesa de redención una promesa condicional? Sí. Sí. ¿Está bajo condiciones? Sí. Términos y condiciones. Mucha gente malinterpreta la escritura cuando malinterpretan la gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Y ahí está, o sea, Gratis, ¿no? es gratis, es incondicional. No, pero síguele leyendo. Síguele leyendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ah,
La fe ya aparece como una condición. Fidelidad. Fidelidad, emuná. ¿Cómo se llega a la fidelidad? Entonces, por medio de la fe. Si esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando Santiago, habla de la fe en su carta, habla de la fe con obras. Y dice que la fe sin obras está muerta. Y entonces entendemos que la fe es una condición. El profeta Habacuc escribió: mas el justo por la fe vivirá. Shaul lo ratifica, toma esta idea en Romanos y la explica, la amplifica todavía más. El justo por la fe vivirá. Y la fe entonces se convierte en una condición de la redención. Pero la Torá nos provee el otro elemento indispensable para la redención, que es hacer teshuvá. Entonces tenemos el arrepentimiento, hacer teshuvá, y tenemos la emuná, la fe, como condiciones para la redención. Pero se completa la idea en el Brit Hasha con el tema que ya mencionamos ahorita, la perseverancia. Entonces ahí la redención está condicionada a estas tres cosas. Tú puedes alcanzar la redención. Ciertamente la redención es por gracia del Eterno, todo es por gracia. Pero tienes que hacer teshuvá. Tienes que poner tu emuná en el bendito Redentor de Israel. Y tienes que perseverar hasta el fin. Entonces, esas son las condiciones. Entonces sí es una promesa condicionada. El famoso texto tan conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí viene la condición. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí está la condición. ¿Para quién? Para todo aquel que tenga fe, que tenga emuná. Como dicen en el judaísmo, que tenga perfecta fe. Me encanta ese término. Perfecta fe. Creo con perfecta fe. ¿Sí? Entonces, está condicionado. Ahí está la condición. Creer. Y cuando entiendes lo que creer significa en la Escritura, tu perspectiva cambia. Entonces, aún la promesa de redención está condicionada. ¿Cuál es la condición? Bueno, ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es la condición? Tenemos una triple condición: hacer teshuvá, tener emuná y perseverar hasta el final. Solo así. Y si en la soberanía de Dios, como dijo hace rato la hermana, decía hace rato la hermana Hilda, y si en la soberanía de Dios resultara al final que de todos modos todos se van a salvar, pues gloria al Eterno, ¿verdad? Pero por sí o si no, como dice el hermano Jimmy Staley, mira, yo prefiero que en aquel día el Señor me diga: ay, mijito, no, hombre, no tenías que haber hecho todo eso que hiciste, hombre. Pero ándale, bueno, ya pasa, ya lo hiciste, ¿no? Pásale. Prefiero que me diga eso, arriesgarme a que me diga: tenías que haber hecho esto y esto, y como no lo hiciste, órale, sáquese de aquí. Sí, yo prefiero no arriesgarme. Prefiero guardar el Shabbat, prefiero guardar los mandamientos,
prefiero andar en sus caminos, prefiero santificarme a través de los mandamientos, prefiero andar en obediencia. No quiero arriesgar a que alguien que nada más diga, hombre, no hay que hacer nada, tú ya declara fe en Él y ya. Pero es que por eso mismo se prestaba que mucha gente no lo podía creer. Porque decía, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo que no voy a hacer nada? Nomás voy a hacer la oración y ya, o sea, como que se le decía hasta imposible. Pero pues nosotros, como pues así nos habían enseñado, pues era lo único que les podíamos decir, no, sí, mira. Entonces después tú también te pones a reaccionar y dices, pues sí, es cierto, o sea, después de esta oración que sigue, o sea, pues se supone que es una vida ya, tú realmente abriste tu corazón al Eterno y todo es una vida de obediencia. Así es. Que decías, a partir de este momento tu nombre se está escribiendo con letras de oro y no sé ni de dónde sacamos. Hermana Feli, ¿iba a decir algo? Sí, hermano. Quería compartirles un texto de aquí que dice, segunda de Timoteo 2:5. Dice, además, si alguien compite hasta los juegos, no es coronado a menos que haya competido de acuerdo a las reglas. Bueno, pues nosotros si queremos una vida eterna, ¿verdad? Tenemos que seguir hasta adelante, hasta el final, esperando que el Padre Eterno nos pueda dar protección para que nosotros podamos aguantar todo lo que nos venga por delante. Así es. No puedes, ¿cómo vas a exigir que te den un título en una escuela si no acabaste? Oiga, quiero mi título, quiero mi certificado. Pues, ni terminaste, hijito, ¿cómo? No, o sea, tienes que terminar, tienes que concluir y llenar los requisitos y aprobar las materias y todo, ¿sí? Por eso decía Yeshua, el que se anda brincando la barda, el que anda queriendo entrar a la casa por la ventana, ese no es de la casa, ese es tramposo, ¿verdad? Entonces las cosas hay que hacerlas bien. ¿Quieres la redención? ¿Quieres la vida eterna? Hay que terminar la carrera. ¿Sí? Hay que continuar con el camino, hay que completar. ¿Quieres la medallita? ¿Quieres la corona? Te lo tienes que ganar. Sí, es así. Entonces, eso es el tema acá. Dice Iván, después de esta clase llega a la mente la muchedumbre que le dijo a Yeshua, qué dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Es muy dura esta lección que nos da el Eterno y para ser sincero, me siento como niño que regañan, pero me siento más aliviado después de esta clase, al menos para mí. Me siento más libre y entiendo un poco más el pensar del Eterno. Espero que los hermanos que nos vean y que estén presentes también les llene de bendición esta sabiduría de nuestro Padre Eterno y que seamos más fuertes en su palabra. Amén, pues gloria al Eterno, gracias Iván. Y pues creo que sí, el Eterno a través de estas clases, dijimos desde un principio que Romanos es algo fuerte, algo muy difícil, complicado de entender, pero creo que hasta ahorita el Padre nos ha ido más o menos, ¿verdad? Aclarando las ideas respecto al tema de la redención, respecto al tema de su justicia aplicada a nosotros, que de eso es de lo que se trata. Así que con que entendamos que hay que arrepentirnos, tener fe y perseverar hasta el final, hermano, con eso es más que suficiente. Bueno, Shabbat Shalom, que el Padre les siga bendiciendo. A ver, déjenme, los pongo ahora sí para que se despidan, saluden. Shabbat Shalom. Bendiciones. Shabbat Shalom. Perseveren. Perseveren hasta el fin. Bueno, nos vemos.